el día de hoy pueden continuar salvando vidas permaneciendo en casa. Asegúrense de que ustedes y su familia tengan la mejor salud posible. Gracias por todo lo que hacen. Y con esto quisiera cederle la palabra al director Mike Sprayberry. Muchísimas gracias, señora secretaria. El Centro Estatal de Operaciones de Emergencias ha estado activo por 38 días en respuesta al COVID-19. Esto es mucho más tiempo del que hemos estado aquí para el huracán Matthew y Florence. Estén seguros que nosotros vamos a estar aquí todo el tiempo que se necesita para que esté a salvo Carolina del Norte del COVID-19. Quiero darle las gracias a todos los aliados locales en todas las disciplinas, en todos los condados y en la franja este, los indios Cherokee. Queremos que todos sepan que esta alianza y el trabajo arduo se aprecia mucho. También queremos darle las gracias al residente de Carolina del Norte por haber seguido las restricciones de las órdenes ejecutivas del gobernador. El compromiso de quedarse en casa y mantener la distancia social va a ayudar a aplanar la curva y asegurarnos que este evento sea manejable. Al estar hablando de los sistemas de salud, quiero agradecer a todos los hospitales, centros de cuidado a largo plazo, los profesionales médicos que están asegurándose que tengamos capacidad para las necesidades que tenemos. La doctora Cohen ha estado hablando de la atención médica y algo importante para mantenerse sano es tener suficiente para comer. Estamos haciendo mucho para asegurarnos que todos tienen comida. Los sistemas escolares no pueden alimentar a los niños porque los trabajadores se enferman, pero los restaurantes locales están ayudando con esto. Restaurants Feeding Kids. Hay varios condados que ya tienen esto con el Departamento de Instrucción Pública. También estamos formando un grupo de trabajo para la cadena de suministro de alimentos y este grupo está liderado por un buen amigo, el brigadier general Allen Boyette. Y también tiene representantes del sector privado, universidades, Departamento de Agricultura y también el Departamento de Instrucción Pública y los Servicios de Salud y Humanos, aparte de la Guardia Nacional y la Administración de Emergencias. Están haciendo todo lo posible para ver de qué maneras pueden ayudar con el suministro de alimentos. Los supermercados en el sector privado nos dicen que tienen un suministro sólido, pero la alta demanda y como carne y papel de baño, tan pronto llegan, se acaban. Y para poder ayudar con esto, les pedimos que solamente compren lo que la familia necesita. Y si tiene más, comparta con otras personas. Y nosotros hemos escuchado del Departamento de Agricultura que va a llegar un envío grande de alimentos a mediados de mayo para ayudar los programas de alimentación de las escuelas. Los incentivamos a todos que ayuden a los bancos de alimentos. Están haciendo muy buen trabajo. Vayan a feedingcarolinas.org para que puedan encontrar un banco de alimentos, ya sea que hagan una contribución o una donación en línea. También quiero tomar esta oportunidad para recordarle a todos de los importantes mensajes de la doctora Cohen. Para aquellos que han perdido trabajo o no tienen seguro médico, recuerden que vayan healthcare.gov, en donde van a poder ver opciones de seguros y también todas las compañías de seguros en el estado, incluyendo Medicare y Medicare, que están cubriendo todas las visitas de salud. Para cerrar, no se olvide hablarle a sus amigos y vecinos y hablarles seres queridos. Y con su ayuda nosotros vamos a sobreponernos a esto. Un equipo, una misión y una familia. Y ahora le cedo la palabra a la doctora Cohen. Gracias, director Sprayberry. Muchas gracias por su liderazgo y su alianza. Agradezco que continúe enviando mensajes al público acerca de la salud y seguridad, sobre todo el enlace entre la seguridad de alimentos y la salud. Esto es muy importante. Con esto voy a solicitar sus preguntas.
Elizabeth Ann Brown, de Asheville Citizen Times. Hola, doctora Cohen. Ustedes han sido muy transparentes desde el principio de este brote en cuanto a la cantidad de enfermos confirmados en el sitio web y las actualizaciones en DHHS. Quisiera saber el número de pacientes bajó de 73 a 45 en Alamance County y está bajando 1 o 2 en cifras todos los días. Respuesta. No, de hecho, no estaba consciente de esas cifras. Yo sé que conforme vamos haciendo nuestro trabajo, los departamentos de salud pública locales no tan solo le dan seguimiento a los enfermos, sino también para recopilar los datos que podemos compartir con ustedes, como información demográfica, el género, etnicidad, raza. Cuando ellos tal vez llamen de nuevo, tal vez es en un condado o no en otro donde cambian las cifras. Así que sé que estamos haciendo mejoras para que la calidad de los datos esté mejor. Tal vez eso es lo que está usted notando en cuanto al cambio de cifras en cada condado, pero le voy a dar seguimiento para cerciorarme que esa es la razón. Pero quiero que sepan que diariamente estamos checando estos datos, actualizando las cifras. Tal vez si nada más cierta cifra era para un condado en base a una dirección, tal vez entonces se tome en cuenta en otro condado. Y le voy a dar seguimiento. Gracias. Garrett Brunswick, Break Spectrum News. Muy buenas tardes, doctora. Bueno, el día de ayer y el gobernador Cooper nos dijeron lo que están ustedes viendo de que hasta dónde vamos a poder abrir la economía del país. El presidente Trump dijo que iba a revelar esto hoy. Y también, de acuerdo a las estadísticas que vio ayer, ¿cuáles son los puntos de referencia específicos que está viendo? Y desde el punto de vista de la salud pública, ¿cómo va a determinar que todos los negocios se queden cerrados? Muy buena pregunta. ¿Y hasta cuánto? ¿Qué guías? Respuesta. Estos tiempos son muy desafiantes y estamos en algo nunca visto. En cuanto a pruebas, estamos tratando de aumentar la capacidad para cerciorarnos de que nosotros podemos rastrear nuevos casos, al igual que el contacto, y luego hacer pruebas. Y creo que necesitamos que duplicar la cantidad de pruebas que nosotros estamos haciendo. Tenemos un plan ya para hacerlo y no nada más requiere de cooperación del sector público y privado. Las pruebas también tienen que tener el suministro, no nada más el suministro de las pruebas en sí, pero el equipo de protección para los trabajadores de salud que están administrando las pruebas. Y ahí es donde necesitamos la ayuda del gobierno federal y también trabajar con nuestro sector de manufactura para cerciorarnos de que tenemos la cadena de suministro para poder hacer las pruebas en cuanto aumentemos ser más pruebas. También estamos diversificando el tipo de pruebas. Ahorita estamos ampliamente utilizando unas que se llevan de 24 a 36 horas de dar resultados en laboratorios de alta producción, y también queremos ver si intermezclamos pruebas que podamos hacer más rápidamente, que se lleven 15 a media hora, pero no pueden hacer muchas al mismo tiempo, pero pueden hacer unas rápidas. Yo creo que va a ser la mezcla de estas dos cosas que nos va a ayudar a incrementar la capacidad de prueba en cuanto al rastreo de los positivos y los contactos, y luego hacerle las pruebas. De todas maneras, queremos enfocarnos en las pruebas de los trabajadores de salud que a lo mejor estuvieron expuestos, los que están hospitalizados y aquellos en donde están en situaciones en donde ha habido brotes, como en los asilos y en los centros de asistencia a largo plazo. Entonces vamos a diversificar las pruebas más allá de esto. Cuando nos podemos a pensar cómo vamos a reunir el impacto económico y el impacto de salud, nosotros vamos a estar viendo varias cosas, como dijo el gobernador. Dijo él que vamos a estar viendo las tendencias, los tipos de diariamente cuántas muertes hay, las hospitalizaciones y otros factores así. Yo creo que nosotros tenemos que tener la base de las pruebas y del rastreo, y también una planeación para alza de pacientes en los hospitales, y luego analizar todas las cifras
cifras y luego ver qué es lo que consideramos apropiado. Esperamos tener guías adicionales que van a venir del gobierno federal y vamos a incorporar todo para avanzar al futuro. Gracias. La siguiente pregunta es de Jonathan Alexander, de News and Observer. Hola, doctora Cohen. El orador, el vocero Moore dijo que había equipo de protección personal disponible. ¿Tirado? No escuché bien la pregunta. Creo que es que había equipo de protección personal tirado. Estamos trabajando al respecto y el doctor Sperry puede hablar más. No tan solo estamos trabajando con nuestros aliados, sino también con el sector privado para obtener equipo de protección personal aquí. Como dijo el director Sprayberry esta semana, hemos tenido una mejor semana. Tenemos algunos insumos que han llegado y estamos tratando de distribuirlos a nuestros aliados en todo el estado. Y claro, queremos entregar este equipo de protección personal a las personas que lo necesitan, pero también que estamos recibiendo más porque el equipo se está utilizando. Es decir, la gente lo usa y lo desecha. Es un trabajo continuo de suministro que se relaciona con cómo vamos a continuar procediendo para abrir la economía. Si vamos a aumentar las pruebas y nuestra capacidad de rastreo, necesitamos el equipo de protección personal necesario. Pero le voy a ceder la palabra al director Sprayberry. Muy bien. Y gracias, doctora Cohen. Gracias por la pregunta. Como ella acaba de mencionar, vamos a necesitar no tan solo equipo de protección personal para nuestras operaciones actuales, sino al continuar haciendo un alza en pruebas, así como en rastreo y de contactos, para ver cómo suceden las cosas y estamos a la delantera de la curva. Vamos a necesitar bastante equipo de protección personal. Con esa finalidad hemos aumentado nuestra sección de adquisiciones, de compras, y estamos trabajando no nada más con compañías en particular del Departamento de Servicios Humanos, y también tenemos aliados de la Guardia Nacional, y estamos trabajando agresivamente para llamar a los proveedores y, como se imaginan, hemos recibido bastantes llamadas. Estamos trabajando cercanamente y vamos a enviar algunos de estos envíos. Como tal vez saben, recibimos 3 asignaciones de la Reserva Federal Nacional. Recibimos algunos, pero ya tenemos una manera de distribuirlos. Llegan a las bodegas y luego lo que se hace ahí es un impulso. Y yo, como líder, una vez que recibimos algo, queremos enviarlo al usuario lo más pronto posible. Tratamos de enviarlos a nuestros centros de coaliciones que representan 124 hospitales en el estado, y también se los enviamos a nuestros aliados del condado. Ayer recibimos 49 envíos. Estamos en este trabajo y estamos tratando de conseguir el mayor número de provisiones de equipo de protección personal. Sabemos que vamos a necesitar más a futuro y estamos trabajando arduamente para tratar de enviarlo a los necesitados, a los que lo necesitan. Gracias. Siguiente pregunta. Cameron Morgan, WDTV. Shellen Morgan, WDTV en Charlotte. Yo tengo una pregunta de 2 partes. La primera va a ser para cualquiera de los dos. ¿Hay alguna actualización sobre las conversaciones que tienen los líderes en cuanto a los cierres y planes de contingencia? Que vamos a poder continuar las escuelas también, si vamos a ir hasta mediados de mayo. Y la siguiente pregunta va a ser para el director Sprayberry. El Centro Expand de Sand Hill, sigue de acuerdo con los planes y este va a ayudar a los hospitales cerca de Mecklenburg, o ya no se va a necesitar Sand Hill Regional Center. Gracias, le voy respuesta. Te voy a hablar de los cierres de las escuelas. Esta es una de las cosas que nosotros estamos viendo para entender
cómo de manera inteligente y adecuada nosotros podemos abrir ciertas restricciones, pero se requiere tener las pruebas que se necesitan, rastrearlos y tener la información para poder tomar decisiones informadas. Yo sé que este virus va a estar con nosotros hasta que tengamos una vacuna. Este es el tipo de decisiones que nosotros tenemos que pensar, y sin importar qué es lo que sabemos, los componentes se están abriendo, ya sea una escuela y un negocio, va a ser una evolución y algún tipo de distanciamiento social. Y seguimos con el consejo del primer día: lavarse las manos, limpiando las superficies, estar estornudando en el codo. Todas estas cosas pueden jugar parte de nuestro nuevo normal, porque este virus va a estar con nosotros, y cuando nosotros nos ponemos a pensar en esas tendencias, hay que entender que vamos a ver cómo pasa el tiempo. Si vemos que abrimos algo y luego vemos que no es lo correcto, y entonces tenemos que decir, vamos a tener que cerrar de nuevo en ciertos lugares o de ciertas maneras. Yo creo que esto va a ser una situación continua y vamos a seguir evaluando, utilizando los datos que recibimos para poder tomar las mejores decisiones que podemos para el Estado, para proteger a todos la salud y seguridad. Y para Sand Hills voy a hablar con mi colega. Gracias, doctora, por la pregunta. Sí, es cierto, nosotros ya recorrimos el centro de Sand Hill Regional y anticipamos que vamos a tener completado todo esto en un día o más. Lo que nosotros estamos viendo como una póliza de seguro en caso de que nosotros requiramos tener más centros para pacientes. Entonces vamos a ver el arrendamiento para poder tener pacientes ahí, y este es parte del plan. Y ahora de nuevo a lo que dijo de Charlotte, es correcto. Ellos decidieron, basándose en su planeación para la capacidad del alza de pacientes, tanto en los hospitales como en otros lugares, como centros ambulatorios que a lo mejor tienes, centros de especialización que pueden tener más camas disponibles basándonos en el modelo que tienen. A lo mejor así ya no van a tener que tener todo lleno. Seguimos en conversaciones estrechas tanto con Atrium en Novan en caso de que alguna cosa cambie en el pronóstico que tenemos o vemos diferentes tendencias. De todas maneras, tenemos un plan implementado para ponerlo en práctico y utilizar estos sitios si se necesita. Gracias. Gracias por la pregunta. Lee con Wilson Times. Hola, doctora Cohen. Habla Olivia con Wilson Times. ¿Me puede decir por qué DHHS no está dando a conocer información básica como el número de casos positivos, de instalaciones de enfermería especial donde hay ahorita brotes, como el de Longleaf Medical Center en Wilson? Gracias por la pregunta, Olivia. Estamos haciendo todo lo posible para dar a conocer la información. Los datos que podemos publicar en cuanto a asilos aparecen diariamente en nuestro portal. Y cuando hay un brote, hacemos un rastreo y reportamos no tan solo qué está sucediendo el brote, sino en qué condado. El número de personas es muy difícil porque, como mencionamos antes, es muy contagioso y las cifras aumentan rápidamente y cambian. Por lo que estas no son cifras que podemos publicar diariamente. Algunas de las instalaciones pueden compartir estas cifras con nosotros y nuestros departamentos de salud local están trabajando cercanamente con ellos para ayudarles a hacer el trabajo de aislamiento de casos que resultan positivos para prevenir transmisión adicional. Hemos hecho bastante trabajo en nuestros asilos para tratar de evitar que entren el virus en estas instalaciones. Sabemos que esos son sitios de alto riesgo, así como trabajar en los que tal vez si el COVID ya está ahí, cómo poder aislar y usar equipo de protección personal, así como pruebas rápidas para asegurar que estamos conteniendo el virus. Y vamos a continuar haciendo esto. Gracias por la pregunta.
Andrea Blanford de ABC 11. Hola, doctora Cohen. Habla Andrea Blanford de ABC 11. Y la pregunta es de pruebas y rastreo de los datos. ¿Cuántas siguen en fila en este momento de las pruebas? Y dice que dan resultados de 24 a 36 horas. Y luego, ¿tiene usted algunos datos de cuántas personas se han recuperado en nuestro estado? Gracias por esta pregunta, Andrea. En cuanto a las pruebas, podemos compartir que el número de pruebas compartidas, compartimos siempre las positivas, en las negativas, lo que nosotros recibimos una muestra representativa, porque no es algo que lo estamos exigiendo, pero también algunos yo creo 7,000, 75,000 nos han reportado que tiene negativo. También nosotros hemos visto unos resultados de las pruebas más rápidas. Nosotros no tenemos pruebas que estén pendientes en los laboratorios del estado, el de salud pública. Los de LabCorp tenían algunas pruebas pendientes por unas semanas, pero de hecho ahora ya están haciéndolo más rápidamente y parece que no tienen ninguna prueba pendiente que no venga de Carolina del Norte, que no venga de Carolina del Norte. Así es que esto es en cuanto a las pruebas, pero también queremos incrementar nuestra capacidad de pruebas para cerciorarnos de que nosotros podemos atender al mayor número de personas, por ejemplo, en lugares en donde hay brotes y en otros lugares, cerciorarnos de que estamos haciendo las pruebas para saber quién ha estado en contacto y hacer más pruebas de nuevo para reducir la propagación del virus. Y ahora, del lado de recuperación, es una pregunta que hemos escuchado mucho y hemos estado trabajando con nuestros aliados y con la CDC y en otros estados. ¿Y cómo estamos definiendo la recuperación? Porque digo, yo he tenido personas en mi familia que tuvieron COVID-19 y se han recuperado. ¿Cómo sabemos? ¿Y cómo vamos a documentar el número de recuperaciones? Le preguntamos a la CDC para que no todo mundo tenga una división en particular en todos los estados. Estamos tratando de descifrar cómo nosotros como país vamos a decir qué va a hacer la recuperación y tener una estandarización y no estarlo definiendo de diferentes maneras. Los científicos están tratando de poder descifrar cómo van a hacer esto y reportar de una manera confiable, pero todavía no tenemos esa capacidad en este momento, pero nosotros ya le preguntamos a los aliados de CDC, pero realmente no hemos visto esto en otros países, en otros lugares del mundo, que cómo están reportando el número de recuperaciones, que todo el mundo está batallando de cómo definir esto de una manera confiable. Así es que sigan con nosotros y les daremos después información. La siguiente pregunta es de Fayetteville Observer. Hola, doctora Cohen. Mi pregunta es sobre hospitales rurales. La mayoría de los casos están concentrados en áreas urbanas. Mi pregunta es si se está haciendo algo, hay alguna inquietud acerca de la transmisión o focos en áreas rurales. ¿Qué les están diciendo a estos hospitales para hacer? Habiendo falta de acceso a la atención médica. Steve, gracias por la pregunta. En nuestro enfoque en el acceso a servicios médicos siempre ha sido importante, incluso antes de COVID. Ahora es un verdadero desafío, sobre todo en ciertas comunidades rurales. Estamos trabajando cercanamente con hospitales rurales. Del lado de las finanzas, esto es algo importante para los proveedores locales. Se ha reducido el número de gente que viene a los hospitales rurales. ¿Por qué les estamos diciendo que se queden en casa? Las cirugías selectivas no se están haciendo tanto y estamos tratando de trabajar con los programas de Medicaid para ofrecer asistencia económica a las personas de bajos recursos, de manera que el Estado les pueda ayudar a esta población al tratar de pensar en ellos. Es un componente importante de nuestros esfuerzos de respuesta y en el alza de pacientes. Muchos de estos hospitales rurales no tienen unidades de atención intensiva, pero sin embargo sí tienen capacidad interna. Estamos trabajando bastante para que estos hospitales rurales estén conectados con nuestros sistemas más grandes que tienen atención intensiva y más ventiladores.
en caso de que si tengan algún paciente que se enferme, cómo poder transmitir, pasarlos o llevarlos a otros hospitales para que puedan recibir la atención médica que necesitan. Así que esto forma parte de el componente de nuestra necesidad de ofrecer servicios médicos para que puedan salir de esos hospitales y venir a otros hospitales donde hay ventiladores y recibir atención y eventualmente darlos de alta de hospitales más grandes a hospitales rurales para que estén cerca de casa y así pueden recibir la atención médica. Creo que es como una planeación de movimiento de pacientes que hemos estado haciendo con hospitales rurales. Primero tenemos que trabajar en el componente financiero para que ellos puedan continuar con las puertas abiertas en esos hospitales. Vuelvo al tema de acceso médico, las áreas rurales. Es más probable que tengan personas que no tienen seguro médico y esto ciertamente los sitúa con un mayor riesgo en cuanto a COVID-19. Sabemos que estas áreas rurales, las personas tienen enfermedades crónicas, como yo había mencionado, diabetes, presión arterial alta, y estamos tratando de informar que si no tienen seguro médico, comuníquense con un doctor. Si no tienen oportunidades de seguro, soliciten seguro médico ahora y vamos a hacer todo lo posible para aumentar el acceso a la atención médica. Gracias. Ken Smith, WRAL. Soy Ken Smith, WRAL. Gracias por tomar mi llamada. Está hablando de cerciorarnos de que la gente esté sana. Nosotros hemos visto que hay una preocupación de muchos casos que han entrado en donde las personas no estaban prestando suficiente atención a su salud y también de que tengan el seguro. Bueno, gracias por la pregunta. Los datos, los primeros que conseguimos de COVID-19 fuera de Carolina del Norte, en otras partes de Estados Unidos, han cambiado las guías de quién era alto riesgo. Antes hablaban nada más los que tenían una enfermedad crónica subyacente, pero una enfermedad crónica que no esté bien controlado lo ponen a alto riesgo. Por ejemplo, si alguien tiene un nivel alto de azúcar, si tienen diabetes, y también controlar la presión sanguínea, y si no la controlan los pone en riesgo. No nada más califican por tener una enfermedad crónica, pero si no está bien controlada con medicamento, con el paso del tiempo eso lo va a colocar a una persona en un riesgo mayor, y es por eso que el énfasis de querernos cerciorarnos de que los que tengan una enfermedad crónica se contacten con sus doctores, están disponibles, los pueden contactar por telehealth y lo cubre el seguro aquí en Carolina del Norte. Así es de que no se olviden de las enfermedades crónicas que tienen, aun cuando estén en casa. Les agradezco se queden en casa, pero queremos cerciorarnos de que están en el mejor estado de salud posible. Y dice, aquellos que fuman, si alguna vez ha pensado en dejar de fumar, este es el mejor momento para hacer eso. Hay recursos disponibles en Quickline. Quit Smoking es otra, y también hablándole a su doctor y le dice, doctor, creo que es el momento, yo ya quiero dejar de fumar, porque sabemos COVID-19 es una enfermedad de los pulmones, empieza con una tos y esos se enferman mucho y luego tienen una enfermedad pulmonar y luego hay que poner en una mejor condición sus pulmones, aun cuando sean 2-3 meses de no fumar, realmente ayuda a mejorar la condición de sus pulmones. Es algo muy bueno. Queremos animar a las personas que utilicen a sus doctores de cabecera, utilicen el seguro para que estén bien, para que si tienen COVID-19 van a estar en la mejor posición para poder luchar con esta y no tener que ir a un hospital. Y nosotros sabemos, los que no tienen acceso a la cobertura de seguro van a ir al doctor. Tener una tarjeta de seguro puede ser que usted va a ir al doctor y tiene que controlar sus enfermedades crónicas y entonces va a estar en un mejor lugar para poder lidiar con el COVID-19. Este es el mensaje del día y nosotros vamos a poner los videos de telehealth con varios de los doctores que tenemos aquí en Carolina del Norte y maneras diferentes en que pueden estar conectados con sus pacientes. Y entonces compartan esto con los que están viendo, sus lectores de los productos, estén sanos, quédense en casa y salven vidas. Gracias.